En este tutorial te voy a presentar ejercicios de suma y resta de fracciones algebraicas considerando cambio de signos para facilitar el proceso de resolución de estos ejercicios. Así que veamos los siguientes ejemplos. En el primero de ellos voy a resolver esta operación. 5x sobre x menos 1 menos 2x sobre 1 menos x. Puedes darte cuenta que a primera vista tenemos una resta de fracciones heterogéneas, puesto que los denominadores son diferentes. Toma en cuenta que x menos 1 no es lo mismo que 1 menos x. Cuando tenemos siempre una resta es muy importante el orden en el que aparece el minuendo y el sustraendo. Entonces no son iguales los denominadores. Por lo tanto debo empezar calculando el mínimo común múltiplo de estos denominadores y para ello analizo si es que estos polinomios se pueden factorar. Haciendo un análisis preliminar, nos damos cuenta que estos polinomios no se pueden ya factorar dentro del conjunto de los números racionales. Ahora fíjate lo siguiente, si es que yo decidiera trabajar tal como está ahí el ejercicio, entonces el mínimo común múltiplo de los denominadores, como ya no se pueden factorar, sería igual al producto de estos dos polinomios. Es decir, que el mínimo común múltiplo sería igual a x menos 1 y esto que multiplica a 1 menos x y tendría que trabajar con ese mínimo común múltiplo. Sin embargo, aquí viene la magia de las matemáticas. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar un cambio de signos que me permita resolver el ejercicio de una manera más sencilla. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Al analizar estos polinomios de los denominadores, me doy cuenta que los signos de los términos son opuestos. Fíjate, aquí la x es positiva, mientras que acá la x es negativa. Con respecto al número 1, aquí el 1 es negativo, mientras que acá el 1 es positivo. Es decir, los signos están cambiados entre estos dos polinomios. Es allí cuando se puede aplicar un cambio de signos que nos facilite el trabajo, en este caso de la resta de fracciones. Entonces, mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir con todo detalle para que lo entiendas de la mejor manera. Entonces pongo igual, voy a reescribir las fracciones de la siguiente manera. La primera fracción la mantengo igual, tendré aquí 5x sobre x menos 1. Yo decido cambiar este polinomio, ¿sí? Este es el que yo voy a cambiar. Entonces voy a poner aquí menos, coloco aquí la línea de fracción, copio el numerador de esta fracción que es 2x y aquí viene el detalle. Vamos a aplicar lo que ya te expliqué anteriormente en otros tutoriales sobre el cambio de signos que nos ayudaba, por ejemplo, en la simplificación de fracciones algebraicas. Este polinomio 1 menos x yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Pongo el signo negativo por delante, abro un signo de agrupación y cambio los signos de estos términos. Y a la vez voy a ordenarlos. Es decir, mira, esta x que tiene un coeficiente negativo ahora será positivo. Entonces tendría simplemente x. Y este 1 que entendemos que es positivo, como estoy agrupando con este negativo por delante, cambia su signo y tendría aquí menos 1 y cierro el paréntesis. Toma en cuenta que solo estoy reescribiendo de otra manera este polinomio, no estoy alterando en sí la expresión. Porque lo que estoy haciendo en otras palabras es agrupar estos términos con un signo negativo por delante y con ello cambian los signos. Con esto, ¿qué es lo que estoy ganando? Fíjate que ya tengo aquí x menos 1 y acá también tengo x menos 1. Ya tendría el mismo denominador. Incluso transformaría de una fracción o de una resta de fracciones heterogéneas a una operación con fracciones homogéneas, lo cual es mucho más sencillo. Ahora bien, el siguiente paso es analizar, bueno, ¿qué pasa con este signo negativo? Vamos a hacer entonces este análisis. Ya cuando tienes un poco más de práctica, tú lo puedes hacer de una manera mucho más directa. Entonces, pongo igual, copio nuevamente la primera fracción, 5x sobre x menos 1, y aquí viene este detalle. A ver, voy a sacar aquí aparte esta fracción para analizarla de una manera más detallada. Yo tendría esto, 2x en el denominador menos x menos 1. Tú recuerdas que en estos casos podemos analizar desde dos puntos de vista. El numerador 2x se entiende que todo esto tiene un coeficiente
positivo. Entonces, por ley de signos, más y menos daría menos. Ese menos lo ponemos delante de la fracción. Y bueno, la fracción queda tal como está, 2x sobre x menos 1. Así es como nos quedaría entonces esta fracción si analizamos la ley de signos. Pero toma en cuenta que delante de toda esta fracción ya tenemos un signo negativo. Entonces, este negativo con este negativo, ¿sí? O si lo vemos acá, este negativo con este negativo termina siendo positivo. Es decir, lo que era una resta inicialmente se transforma en una suma. Entonces, mira, lo puedes ver desde ese punto de vista o directamente cuando tienes un signo negativo porque has hecho cambio de signos y no tienes otro signo con el cual cancelarlo, entonces ese signo negativo pasa adelante de la fracción. Pero tienes que fijarte en qué signo ya está por delante de la fracción. Entonces, este negativo con este negativo termina siendo positivo. Y mira cómo se transforma ya nuestra operación. Aquí tengo entonces ya una suma de fracciones algebraicas, pero ya son incluso fracciones homogéneas. He logrado cambiar ese denominador. Y mira cómo se facilita el proceso de resolución del ejercicio. ¿Por qué? Porque el mínimo común múltiplo de estas fracciones, pues es este mismo denominador, x menos 1. Ya no trabajaría con esto. Mira, esto nos conlleva un mayor trabajo para resolver el ejercicio. Pero haciendo este cambio de signos, todo se nos facilita. Y listo. Como son fracciones homogéneas, aplicas tu conocimiento, entonces copias el denominador, que es ahora el mínimo común múltiplo, y sumas los numeradores. Sumamos porque en este caso hay suma. Tendré aquí 5x más 2x. Finalmente, lo que hacemos es en el numerador reducir términos semejantes. Entonces trazo la línea de fracción. En el numerador 5x más 2x, eso es igual a 7x. En el denominador queda x menos 1. Y ahora analizo si esta fracción se puede simplificar. Bueno, en este caso no hay cómo hacer nada. Recuerda que no puedes simplificar, por ejemplo, esta x con esta x. Y no lo puedes hacer porque en el denominador tienes una resta. Mientras tengas sumas, restas de por medio, no puedes ya simplificar nada. Recuerda que una simplificación se la hace cuando tienes factores. Y por lo tanto, la solución para este primer ejercicio es la fracción 7x sobre x menos 1. En el segundo ejercicio voy a resolver la operación 3 sobre x menos 1 menos x más 5 sobre 1 menos x al cuadrado. Puedes darte cuenta que es una operación, una resta de fracciones heterogéneas, los denominadores no son iguales, por lo tanto hay que empezar calculando el mínimo común múltiplo de estos denominadores. Y como son polinomios, hay que analizar si se pueden factorar para calcular correctamente el mínimo común múltiplo. Entonces, este denominador x menos 1 no se lo puede ya factorar en el conjunto de los números racionales, pero este polinomio 1 menos x al cuadrado sí se lo podría factorar aplicando diferencia de cuadrados. Recuerda que para este tipo de ejercicios tú necesitas manejar muy bien los procesos de factorización. Bien, con esta observación entonces lo que voy a hacer es reescribir la segunda fracción. Entonces pongo igual, trazo línea de fracción, copio la primera fracción, 3 sobre x menos 1, menos, trazo aquí línea de fracción, copio el numerador x más 5 y el denominador entonces sí se puede factorar. Aplicando diferencia de cuadrados, acuérdate la norma, si se colocan dos paréntesis, que son dos factores, se calcula la raíz cuadrada de cada uno de estos términos, empezando por el positivo. La raíz cuadrada de 1 es 1, en un paréntesis va suma, en otro va resta. Y después la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, que se lo escribe en cada uno de los paréntesis. Y ya tendría hecha aquí la factorización. Ahora bien, si yo decido seguir trabajando este ejercicio tal como está aquí, debo tomar en cuenta que el mínimo común múltiplo que obtendría es el siguiente. ¿Sí? Como tengo polinomios y están factorados, recuerda la norma, la cual nos indica que se multiplican todos los factores, se repitan o no se repitan, y si se repiten, se los escribe una sola vez con el mayor exponente. Entonces, fijémonos, tengo aquí este polinomio, x menos 1. Que no es igual a 1 menos x. Esto debes tener mucho cuidado. Te das cuenta que los signos están cambiados y eso en resta implica que estas expresiones no son iguales. Por lo tanto, en el mínimo común múltiplo tendría esto. X menos 1 que multiplica a 1 menos x
¿sí? Porque los dos son diferentes. Y además tengo este, donde está la suma, 1 más x, que eso sí equivale a poner x más 1, no habría problema. Entonces, mira, si yo decido trabajar de esta forma, debo ocupar ese mínimo común múltiplo. Sin embargo, aquí viene nuevamente la magia de la matemática, porque yo puedo aplicar un cambio de signos. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Porque estos polinomios, el x menos 1 y el 1 menos x, como lo mencioné anteriormente, tienen la particularidad de que sus términos tienen los signos opuestos. Aquí la x es positiva, acá la x es negativa. Aquí el 1 es negativo, aquí el 1 es positivo. Cuando sucede esto, tú puedes entonces aplicar un cambio de signos que siempre te va a ayudar en la resolución de los ejercicios. El objetivo es que tengamos un proceso menos laborioso. Entonces voy a ejecutar este cambio de signos. Bueno, aquí yo tengo que decidir dónde lo hago. Si lo hago en este polinomio o lo hago en este polinomio. Generalmente, en la forma en la que yo trabajo, si la primera fracción es positiva, no hago el cambio de signo aquí, sino en las siguientes fracciones. En este caso, bueno, solamente hay dos fracciones. ¿Sí? Entonces voy a hacer el cambio de signo acá. Pero también se podría hacer un cambio de signo en este polinomio. Solo tienes que aplicar correctamente todas las normas que hemos venido trabajando. Entonces, copio esta fracción. 3 sobre x menos 1, ya, menos. Vamos a ir con detalle en la resolución, en el proceso, y cuando tú ya tienes un poco más de práctica, puedes obviar ciertos pasos, pero con la seguridad de que todo estás haciendo correctamente. Entonces, mira, el numerador se mantiene, x más 5. En el denominador, este factor 1 más x se mantiene. Entonces pongo aquí 1 más x o podría poner x más 1. Esto no me causaría problema. Y aquí es donde voy a hacer el cambio de signos. Entonces recuerda, para cambiar los signos de este polinomio, pongo un menos por delante, abro paréntesis, cambio los signos y de una vez ordeno. Como esta x es negativa, ahora es positiva. Este 1 que es positivo, ahora es negativo. Y aquí cierro el paréntesis. Pero recuerda, al escribir de esta manera estoy desapareciendo la multiplicación. Esto se ve claramente como una resta. Y recuerda que aquí hay un producto. Por lo tanto, lo correcto aquí sería ocupar cualquier simbología que indique multiplicación. Por ejemplo, el corchete o al menos un puntito aquí que indique multiplicación. Mira, ya tengo hecho un cambio de signos. ¿Y esto en qué me ayuda? Que ya tengo denominadores, ¿sí? Parecidos, ya tengo expresiones iguales, x menos 1 y acá también x menos 1. Eso me va a facilitar mucho el trabajo. Ahora bien, lo que hay que analizar ahora es qué pasa con este signo negativo. Entonces aquí debes recordar que este signo negativo, como no tiene, a ver, olvidémonos un ratito de esto. Dentro de esta fracción, este signo negativo no tiene con qué cancelarse. Entonces este signo negativo va a pasar por delante de la fracción. Pero por delante de la fracción también tengo este signo negativo. Entonces aplicas ley de signos. Menos y menos al final te va a dar positivo. Es decir, lo que vas a tener a continuación es lo siguiente. Pongo igual. La primera fracción se mantiene. Mira, esta no se mueve sino hasta después cuando ya empecemos a resolver las otras operaciones. Y aquí viene este detalle. Entonces recuerda, este signo negativo pasa delante de la fracción, pero delante de la fracción ya tienes un negativo. Por lo tanto, negativo con negativo termina siendo positivo. Es decir, que inicialmente lo que era una resta de fracciones, vamos a resolverle con una suma de fracciones. Pero considerando que aquí hay un cambio de signos. Aquí se mantiene el 1 más x y aquí ya pongo simplemente x menos 1. Este negativo ya pasó adelante de la fracción y por eso se transforma en suma. Y bueno, mira qué es lo que sucede aquí. Al trabajar de esta forma cambiaron los denominadores y ahora voy a calcular el mínimo común múltiplo definitivo. Entonces trazo una sola línea de fracción. Y ahora sí, vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Mira, x menos 1 ya es lo mismo que x menos 1. Por lo tanto, eso va al mínimo común múltiplo. X menos 1. Y esto que multiplica al otro factor que es 1 más x. Y entonces mira cómo hemos ganado aquí bastante en nuestro trabajo. Porque ya no voy a hacer
o ya no voy a trabajar con este mínimo que tenía 3 factores, sino que voy a trabajar con un mínimo común denominador que solo tiene 2 factores. Esto nos facilita enormemente la resolución del ejercicio. Bien, y de aquí entonces ya aplicamos nuestros conocimientos, que consiste en qué? En dividir el mínimo común denominador para cada denominador y ese resultado multiplicarlo por el respectivo numerador. A ver, esta parte siempre la saco acá al ladito para que tú veas muy bien este proceso. Entonces, copio el mínimo común denominador, que es x menos 1, esto que multiplica a 1 más x. Y esto tengo que dividir para el denominador de la primera fracción, que es x menos 1. ¿Sí? Esto lo puedo poner entre paréntesis, no pasaría nada. Y mira, aquí se simplifica el factor x menos 1, quedándonos como resultado 1 más x. Ese 1 más x entonces va acá al numerador, 1 más x. Pero esto tiene que multiplicar al numerador de esta fracción que es el 3. Entonces, esto entre paréntesis, no te olvides, esto que multiplica, puedo poner aquí un puntito, al 3. Listo. Después, más. Repito el proceso. Tomo el mínimo común denominador, que es x menos 1 por 1 más x. Y esto tengo que dividir para el denominador de la segunda fracción, que es 1 más x que multiplica a x menos 1. Vamos a simplificar esta fracción porque como todo tengo en factores, se están multiplicando, puedo simplificar así, mira, x menos 1 con x menos 1 se simplifica. Recuerda que la simplificación te da 1, ¿sí? Lo mismo que acá arriba, que no lo especifique. Y acá tengo 1 más x con 1 más x, que también se simplificaría. Todo nos da entonces de respuesta 1. Ya 1 por 1, 1, 1 por 1, 1 y 1 sobre 1, esto es igual a 1. Bien, cuando tengo el número 1 no requiero escribirlo acá en el numerador. Lo que no debo olvidarme es que ese 1 multiplica al numerador de esta fracción. Y el numerador aquí es x más 5. Ahora fíjate, en este caso no necesito poner paréntesis. ¿Por qué? Primero porque tengo un signo positivo por delante, lo cual implica que no hay cambio de signos. Y no necesito tampoco poner entre paréntesis porque como la multiplicación es por 1, el resultado me da el mismo polinomio. Entonces no requiero poner paréntesis, como en cambio acá sí era muy importante. Listo, vamos a continuar el proceso de resolución por acá. Entonces voy a borrar todo esto que solamente era un apoyo en la resolución de nuestro ejercicio. Bien, entonces, siguiente paso en la resolución. Sí, a ver, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar por acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo bien bonito, con detalle, para que tú lo entiendas de la mejor manera. Bien, vamos a continuar por acá entonces. Pongo igual, trazamos una sola línea de fracción. El denominador se mantiene, ¿sí? Igualito aquí, entonces tengo x menos 1, esto que multiplica a 1 más x. ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer ahora? Trabajar el numerador. Recuerda que en este punto, en este nivel del ejercicio, tú no puedes simplificar nada. No puedes, por ejemplo, simplificar 1 más x con 1 más x. No, no es correcto. ¿Por qué? Porque de por medio aquí tienes una suma y eso ya no permite hacer simplificaciones. Lo que nos corresponde es trabajar el numerador. Aquí tienes un producto. 1 más x por 3. Entonces vamos a aplicar propiedad distributiva. Recuerda que al tener esta estructura, tú puedes cambiar el orden, ¿sí? Aplicando la propiedad conmutativa, y si se te hace más fácil, este 3 lo puedes poner aquí adelante. 3 que multiplica a 1 más x. ¿Sí? Se puedes hacer este cambio si para ti esto te facilita la resolución del ejercicio. Y aquí simplemente entonces vamos a aplicar propiedad distributiva. Entonces nos quedaría 3 por 1, eso es igual a 3, más, aquí tengo que resolver 3 por x, eso es igual a 3x. Listo, ya está hecha la multiplicación. Aquí simplemente copio los siguientes términos. Más x más 5. Más x más 5. Listo. Continuamos. El siguiente paso es reducir términos semejantes en el numerador. Entonces, ¿qué tenemos en el numerador? Vamos con los términos que tienen la letra
X, tenemos aquí más 3x y más x. Eso nos da como resultado 4x. Y por otro lado tengo los números, tengo el más 3 y tengo el más 5, que también son términos semejantes. 3 más 5, eso es igual a más 8. Listo, el denominador se mantiene, x menos 1 por 1 más x. Bien, llegando a este punto del ejercicio, vamos a ver si se puede o no simplificar algo esta fracción algebraica. En el numerador me doy cuenta de que se puede obtener factor común. Listo, entonces pongo el igual, trazo la línea de fracción, puedo entonces calcular factor común. Entre 4 y 8 el factor común es 4, abro paréntesis y tendría x más 2. Sí, recuerda que estos términos se obtienen dividiendo cada término para el factor común. En el denominador queda así, x menos 1 por 1 más x. Y ahora sí analizo. ¿Se puede simplificar algo esta fracción algebraica? Pues realmente no se podría simplificar nada más, puesto que no tengo ningún factor que se repita en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, esta sería ya una solución para el ejercicio. Otra alternativa, por si acaso lo veas en algún texto de matemática, dependiendo de los autores de los libros, podría ser la siguiente. Bueno, el numerador, como no se logró nada, puede volver a repetirse el 4x más 8 o seguir con los factores. 4 que multiplica a x más 2. Pero en el denominador, como tienes x menos 1 por 1 más x, recuerda que 1 más x, voy a escribirle así, 1 más x equivale a poner x más 1. Entonces, algunos autores resuelven este tipo de multiplicaciones porque son productos notables. Y x menos 1 por x más 1 equivale a x al cuadrado menos 1. Entonces, esta sería otra alternativa de solución. Y listo, tenemos resuelto el ejercicio. Mira, aplicando un cambio de signos. ¿Sí? Y con ello nos evitamos un trabajo más laborioso que lo tendríamos que hacer si no consideramos estos cambios de signo. Veamos ahora este tercer ejercicio. Voy a resolver la resta de fracciones a sobre a cuadrado menos 5a más 6 menos 2 sobre 2 menos a. Bien, antes de empezar el ejercicio, toma en cuenta lo siguiente. No puedes simplificar, por ejemplo, a con a o este 2 con este 2. Eso es incorrecto, puesto que de por medio tienes sumas y restas. En este caso no puedes realizar ninguna simplificación. Para simplificar necesitas tener factores. Bueno, con esta aclaración tenemos entonces una resta de fracciones heterogéneas, los denominadores son diferentes, por lo tanto debo empezar a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Pero tengo polinomios, por lo tanto tengo que analizar si se pueden o no factorar. Entonces, en la primera fracción este denominador es un trinomio. Vamos a analizar las posibilidades de factorarlo con algún caso de trinomio. Bien, el numerador lo mantengo, aquí es a. Entonces, este trinomio cumple con las condiciones básicas para analizarlo como trinomio. Mira, está ordenado en forma descendente. Al calcular la raíz cuadrada de la parte literal del primer término, la raíz cuadrada de a cuadrado es a, que debe aparecer en la parte literal del segundo término. Bajo estas condiciones, entonces, analizo. ¿Puede ser un trinomio cuadrado perfecto? No, porque 6 no tiene raíz cuadrada exacta. Ahora bien, el primer término tiene coeficiente 1, por lo tanto puedo aplicar trinomio de la forma 1 o trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, cuya factorización se realiza de esta manera. Se colocan dos paréntesis, calculo la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es a, esto va en cada uno de los paréntesis. En este paréntesis copio el signo del segundo término, que es menos, y en este paréntesis pongo un signo que resulta de aplicar ley de signos entre este menos y este más. Menos y más, menos. Y recuerda que hago esto directamente porque el trinomio ya está ordenado en forma descendente. Estoy buscando dos números que multiplicados den 6 y que al mismo tiempo sumados den menos 5. La pareja es el 3 y el 2. Entonces el mayor, que es el 3, va en el primer paréntesis y el otro número, el 2, en el segundo paréntesis. Compruebo rápidamente. Si multiplico menos 3 por menos 2, menos por menos da más, y 3 por 2 da 6. Si sumo en forma algebraica menos 3 menos 2, el resultado es menos 5. Listo. Está hecha la factorización.
En la segunda fracción, el denominador no se puede factorar dentro del conjunto de los números racionales. Entonces simplemente copio 2 sobre 2 menos a. Bien, mire entonces lo siguiente. Si yo decido seguir trabajando de esta forma la resta de fracciones, el mínimo común múltiplo con el que debería trabajar sería el siguiente. Mira, aquí tengo este factor a menos 3, va entonces al mínimo común múltiplo, a menos 3. ¿Esto qué multiplica qué? Tengo aquí a menos 2, que no es igual a 2 menos a. Los signos están cambiados, entonces el otro factor es a menos 2 y por lo tanto el otro factor es 2 menos a. Con ese mínimo común múltiplo debería trabajar si yo decido seguir este proceso. Bien, de que se lo puede hacer, nos va a conllevar un poco más de trabajo. Aquí es donde yo puedo aprovechar un cambio de signos para facilitar la resolución del ejercicio. Aprovechando de esta particularidad, que a menos 2 y 2 menos a son polinomios en donde los signos están cambiados. Tú puedes darte cuenta aquí. Aquí la A es positiva, la A es negativa. Aquí el 2 es negativo, el 2 es positivo. Cuando pasa eso, tú puedes hacer un cambio de signos que te va a facilitar la resolución del ejercicio. Bien, tú decides dónde hacer ese cambio. Puedes hacer aquí o puedes hacerlo acá. Yo voy a hacer el cambio en esta fracción. Me gusta mantener la primera fracción positiva. Es decir, toda esta fracción se entiende que es positiva. Entonces me gusta mantenerla a esa positiva, pero no es obligatorio. Puedes hacer el cambio donde tú lo decidas. Bueno, con esta observación, la primera fracción la vuelvo a copiar. A sobre A menos 3 por A menos 2. Listo. A continuación tengo menos. Trazo la línea de fracción, el numerador se mantiene que es el 2 y aquí es donde voy a ejecutar el cambio de signo. Entonces, en base a lo que he explicado anteriormente, 2 menos a equivaldría a poner así. Pongo menos, abro paréntesis y cambio los signos de estos términos. Y de una vez ordeno para que primero aparezca el positivo. Entonces, si aquí A es negativa, ahora aquí la A aparece positiva. Aquí el 2 es positivo, entonces aquí el 2 aparece negativo. Y cierro el paréntesis. Mira cómo al hacer este cambio de signos, ya tengo estos mismos factores, ¿sí? En los denominadores de las fracciones a menos 2 y acá también tengo a menos 2. Eso me facilita mucho la resolución del ejercicio. Ya no voy a tener que trabajar con todo este mínimo común denominador. Bien, entonces en el siguiente paso voy a hacer un ajuste en cuanto a los signos para que no se vea de esta manera. Y repito, cuando tú ya tienes un poco más de práctica, un poco más de experiencia, ya puedes ir en forma un poquito más directa. El numerador se mantiene aquí, lo mismo el denominador. O sea, esta fracción no la he movido para nada. Y aquí es donde entonces aplico simplemente una ley de signos. Mira, menos, con este menos son los únicos signos negativos. Menos y menos termina siendo más. Entonces, una vez más, lo que al principio era una resta de fracciones, la voy a resolver con una suma de fracciones, pero ejecutando este cambio de signos. Mira que aquí ya no tengo 2 menos a, sino a menos 2. Y con esto entonces procedo a calcular el nuevo mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál sería entonces este? Mira, aquí tengo este factor a menos 3, no importa que no aparezca acá, esto va al mínimo común denominador, a menos 3. Y aquí viene entonces la ventaja, que ya tengo a menos 2 y acá también tengo a menos 2. Tengo que escribirlo una sola vez en el mínimo común denominador. A menos 2. Y este es el nuevo mínimo común denominador, ya no necesito trabajar con este. Mira, esa es la ventaja de aplicar un cambio de signos. Y bueno, de aquí seguimos ya con el proceso que tú lo vas ya conociendo bien. Entonces, tomo el mínimo común denominador, tendré aquí a menos 3 que multiplica a menos 2. Y esto ahora tengo que dividir para el denominador de la primera fracción, que es a menos 3, esto que multiplica a menos 2. Si te das cuenta, tengo los mismos factores en el numerador y denominador, entonces todo se simplifica y el resultado entonces es 1. Como es 1, no necesito escribirlo en el numerador,
Lo que no me debo olvidar es que ese 1 multiplica el numerador de esta fracción, que es la a. 1 por a, entonces termina siendo a. Después entonces tengo más. Repito el proceso, tomo el mínimo común denominador. A menos 3, esto que multiplica a menos 2. Ahora, esto divide al denominador de la segunda fracción, que es a menos 2. ¿Sí? Esto, si quieres, lo puedes poner entre paréntesis y ya claramente se ve que estos factores se simplifican porque son exactamente iguales, pero aquí sí me está sobrando, por decirlo así, el a menos 3. ¿Sí? Entonces, ese a menos 3 sí va en el numerador, pongo aquí a menos 3. Y este resultado tiene que multiplicarse por el numerador. Entonces, aquí con mucho cuidado. Esto entre paréntesis, ¿ya? Y esto que multiplica entonces al 2 que va en el numerador. Bien, voy a continuar entonces la resolución por acá. Como tú ves, estos ejercicios son un poquito laboriosos y tienes que ir en orden para evitar cualquier error, cualquier equivocación que nos impida obtener la respuesta correcta. Entonces vamos a continuar más o menos por acá la resolución de nuestro ejercicio. Bien, continuemos por acá. Entonces pongo igual, coloco una sola línea de fracción y entonces, bueno, el denominador se mantiene. Sí, lo copio nada más. A menos 3, esto que multiplica a menos 2. Y lo que tienes que hacer aquí, recuerda, es trabajar el numerador. No puedes simplificar por si acaso nada aquí. No puedes simplificar a menos 3 con a menos 3. No, cuidado, porque tienes una suma de por medio. Lo que tienes que hacer aquí es la multiplicación. Aquí tienes un producto, entonces tienes que aplicar propiedad distributiva. Recuerda que este 2 también lo puedes poner por delante de este paréntesis si así lo ves más fácil. Bien, entonces tenemos en el numerador la a y ahora al aplicar la propiedad distributiva, este 2 es positivo, entonces más por más sería más. 2 por a es 2a, entonces más 2a y después tendríamos más por menos menos y 2 por 3, 6. Así es como nos quedaría entonces la operación en el numerador. Siguiente paso entonces es reducir términos semejantes en el numerador. Aquí tenemos a más 2a, eso es igual a 3a menos 6 sobre a menos 3 por a menos 2. Y llegado a este punto tenemos que analizar si la fracción se puede o no simplificar. A primera vista no hay cómo simplificar porque no tengo factores iguales, pero en el numerador puedo factorar, puedo aplicar factor común. En este caso, factor común numérico. Puedo calcular el factor común entre el 3 y el 6. El factor común, o sea, el máximo común divisor es el 3. Entonces me quedaría 3 que multiplica ¿qué? A menos 2. Recuerda que estos términos se obtienen dividiendo cada término para el factor común. Esto dividido para a menos 3 por a menos 2. Y llegado a este punto del ejercicio, analizas nuevamente si se puede o no simplificar algo. Y aquí sí se puede simplificar estos factores. A menos 2 que está en el numerador con el a menos 2 que hay en el denominador. Ahora sí se pueden simplificar. Recuerda que la simplificación nos da como respuesta el 1. Y entonces vamos ya a escribir la respuesta final de nuestro ejercicio. ¿Qué nos va quedando? En el numerador tendría 3 por 1, que eso es igual a 3. Y en el denominador tengo a menos 3 por 1, que simplemente es igual a menos 3. Y aquí termina el ejercicio. Esa es nuestra respuesta. Toma en cuenta que no puedes simplificar el 3 con el 3, porque en el denominador tienes una resta y no puedes hacer la simplificación. Por lo tanto, mira, una vez más, he resuelto esta resta de fracciones aplicando un cambio de signos y la respuesta entonces es la fracción 3 sobre a menos 3.